Ahora, sabemos que variando esa ganancia K, varían las raíces de la ecuación característica. ¿Cómo varían? ¿De qué forma? Bueno, hay una herramienta que se llama lugar de raíces, que es un dibujo de la evolución de las raíces que toman un dibujo de la evolución de los valores que toman las raíces de la ecuación característica cuando variamos K desde 0 hasta infinito. Y es fantástico porque este dibujo en el plano complejo nos permite relacionar valores de K con lugares de zeta y de omega n en el plano complejo. Vamos a hacer un ejemplito ahora para ver si esto queda más o menos claro. Y para ese ejemplo vamos a usar nuestro querido Octave. Yo ya cargué el paquete de control. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a suponer que tenemos una G de S. Primero hacemos esto así. Una G de S muy sencilla, que es 1 sobre S más 1 al cubo. Es decir, una función de transferencia que tiene 3 polos en menos 1, por lo tanto es estable. Vamos a hacer que h de s sea igual a 1, y vamos a empezar a darle valores a k, para ver qué pasa con las raíces de la ecuación característica. Entonces, primero hacemos k igual a 0, buscamos la función de transferencia de lazo cerrado como feedback de K por G y H en la realimentación. Y lo que vamos a hacer ahora es decirle a Octave que dibuje en el plano complejo los polos y los ceros de esta función de transferencia. Ejecutamos. Muy bien. Y aquí aparece, acá tenemos un polo, otro polo y otro polo. ¿Está? Cuidado con la escala, esto puede resultar un poco engañoso, porque, bueno, si se fijan en la escala, acá estamos en 2 por 10 a la menos 6. Con K igual a 0, en realidad estos 3 polos son el mismo número, pero bueno, por los errores que tiene Octave y la forma de definir a los números de punto flotante, es que aparecen estas pequeñas diferencias. Pero nos va a servir de cualquier forma. Arrancamos con esta idea, ¿no? K igual a 0, tenemos esas 3 raíces. Entonces vamos a hacer esto ahora. Vamos a hacer hold on para guardar este gráfico y le vamos a dar otro valor acá. Ahora decimos K igual a 1 y vemos qué pasa. Fíjense, los 3 primeros polos quedaron acá, como yo les anticipé, todos toman el mismo valor. Y aquí tenemos los nuevos polos de la función de transferencia del lazo cerrado cuando K vale 1. ¿Y qué pasa cuando K vale 2? Hacemos el mismo procedimiento y vemos que se dibuja otra terna de polos. Si hacemos lo mismo, bueno, esto ya me parece que se dieron cuenta cómo viene la mano, ¿no? Podríamos poner esto en un bucle, por ejemplo, ¿sí? Podríamos ponerlo en un bucle. A ver, vamos a ver si esto queda. Bueno, vamos a ver si acá queda. Entonces, con esto que hemos agregado, podemos hacer un close all.
Bueno, vamos a esperar que Octave nos devuelva el resultado. Ahí está. Entonces, ¿qué hicimos acá? ¿Qué fue lo que hicimos? Hicimos un bucle for, donde nuestro índice es K, que va variando desde 0 hasta 10, con paso de 0.1. En cada bucle for determinamos la función de transferencia de lazo cerrado del sistema y dibujamos los polos y los ceros de la función de transferencia de lazo cerrado del sistema. Entonces ahora lo que tenemos en este gráfico es la evolución de las raíces de la ecuación característica del sistema de lazo cerrado conforme va variando el parámetro K. Estas son todos los valores que pueden tomar las raíces. Y a esto lo podemos combinar con los lugares de zeta constante y de omega n constante. Entonces podemos hacer, por ejemplo, ese grid 0.707.1. ¿Y qué tenemos ahí? Con ese grid podemos dibujar lugares de zeta constante y de omega n constante. Entonces ahora en este gráfico lo que tenemos son todos los valores que pueden ir tomando las raíces de este sistema a lazo cerrado, combinados con un valor de omega n constante y un valor de zeta constante. Entonces, si quisiéramos que la respuesta temporal de nuestro sistema de lazo cerrado tuviera un sobrepasamiento del 4%, que equivale aproximadamente a un zeta de 0.707, lo que deberíamos hacer es averiguar cuánto tiene que valer la ganancia K para que las raíces caigan ahí, en ese punto. En el punto donde se cruzan el lugar de zeta constante con el lugar de raíces de nuestro sistema. ¿Por qué decimos que con K vamos variando las raíces de la ecuación característica? Vamos a hacer lo siguiente. Close all, clear all, CLC. Vamos a armar nuestra función de transferencia de lazo abierto como recién, nuestra realimentación H, y nuestra ganancia K la vamos a arrancar dejándola en 0. ¿Está? Bien. Ahora, nuestra función de transferencia del lazo cerrado con K igual a 0 es 0. Bueno, sí, tiene lógica, ¿no? Aparece K multiplicando el numerador, entonces la salida es 0. La vamos a hacer un poquito más grande. Hacemos K igual a 0.1. Y ahora tenemos esta función de transferencia del lazo cerrado. Fíjense que el denominador es s al cubo más 3s cuadrado más 3s más 1.1. ¿Está? Los polos de esta función de transferencia son esos tres. Y lo más importante, si evaluamos la respuesta al escalón, ahora les comparto. Tenemos una respuesta que tiene esta forma. Bueno, cambiemos el valor de K, hagamos K igual a 1. Ahora hacemos f de t LC igual a feedback.
K por G, H. Entonces fíjense cómo, ahora que cambiamos el valor de K, cambió el polinomio denominador. Y por lo tanto va a cambiar la posición de los polos. Aquí los teníamos antes. Acá los tenemos ahora. Y por supuesto, la función de transferencia, la respuesta al escalón, recién hice la de lazo abierto, tendría que haber escrito acá la de lazo cerrado. Les pido disculpas. Entonces vamos a hacer esto así, para que no se mezclen las cosas. Esa es la respuesta al escalón con K igual a 1. Ahora sí, vamos a hacer un hold on y vamos a reescribir la función de transferencia de lazo cerrado para K igual a 2. Fíjense que de nuevo, acá hay un coeficiente que ha cambiado. Por lo tanto, cambian las raíces. Como cambian las raíces, cambia zeta y omega n. Así que vamos a tener una respuesta al escalón diferente. G es siempre la misma, H es siempre la misma. Lo que estamos cambiando es la ganancia, solamente una línea de código. Y vamos obteniendo distintas respuestas. Probemos con otro valor de K. Hagamos K igual a 10, por ejemplo. K igual a 10, reescribimos la función de transferencia de lazo cerrado. Fíjense que ahora tenemos este polinomio denominador. Vamos a ver qué le pasa a los polos. Y fíjense qué interesante, aparecen dos polos con parte real positiva. Por lo tanto, vamos a esperar que la respuesta al escalón de este sistema sea inestable. Entonces hemos usado la ganancia K para cambiar la forma de la respuesta temporal. Pero ahora lo hemos hecho al azar, al tuntún. La técnica del lugar de raíces nos permite, digamos, ¿qué estamos haciendo ahora? Estamos diciendo, bueno, modifico K, a ver cómo cambia zeta y omega n. La técnica del lugar de raíces nos deja hacer el procedimiento inverso. Nos deja decir, ¿qué valor de K tengo que poner para que la respuesta temporal del sistema tenga un determinado valor de zeta y un determinado valor de omega n? Ahí tenemos el dibujo del lugar de raíces de nuestro sistema. Ahora vamos a entrar en detalle en cómo se dibuja esto y cómo qué información sacamos de ahí. Bueno, entonces, resumiendo, las raíces del polinomio denominador de la función de transferencia determinan la respuesta temporal. En un sistema realimentado podemos agregar un elemento que es la ganancia K. Por ahora es la ganancia K, pero después vamos a ver que podemos meter cualquier cosa ahí, que nos permite modificar las raíces del sistema a lazo cerrado. Nos permite modificar las raíces del sistema a lazo cerrado sin tener que cambiar los elementos, sin tener que ir a comprar otro GDS y sin tener que ir a comprar otro HDS. ¿Está? Eso es lo poderoso. El lugar de raíces es el dibujo de la evolución de las raíces de este sistema a lazo cerrado conforme cómo va variando K.
Es un dibujo que se hace sobre el plano complejo. Y a ese dibujo se le superponen los lugares de zeta y de omega n constantes. ¿Por qué? Porque zeta y omega n, como vimos cuando estudiamos la respuesta temporal de sistemas de segundo orden, están asociados al sobrepasamiento máximo y al tiempo de establecimiento. Y sobrepasamiento máximo y tiempo de establecimiento son dos de los requerimientos de sistema que normalmente tenemos. Entonces, en el lugar de raíces vinculamos todos los conceptos de teoría de control. ¿Cómo dibujamos el lugar de raíces? De dos maneras. Uno, como hicimos recién, usando la fuerza bruta. ¿Qué es la fuerza bruta? Bueno, es muy simple. Es agarrar una computadora y decirle, mirá, toma la variable k, hacela crecer de 0 a 10 a intervalos de 0.1. Para cada ejecución, calcular la función de transferencia de lazo cerrado y dibujar los polos y los ceros. Eso es la fuerza bruta. Otra forma de hacer fuerza bruta es con este comando, rlocus. Este comando rlocus directamente hace esto. Noten que en ambos casos, la información que le estamos pasando es la función de transferencia de lazo abierto. ¿Está? El lugar de raíces se calcula a partir de G por H, ya vamos a ver por qué. Esta es una de las formas. La otra forma de dibujar el lugar de raíces es mediante un algoritmo. ¿Está? Y esta es la forma tradicional de enseñar este tema. Porque, ¿qué pasa? Para nosotros hoy, en el año 2021, usar una computadora para dibujar un lugar de raíces es lo más lógico. Pero la teoría de control clásica se desarrolló en una época en la cual no estaban disponibles las computadoras. ¿Sí? 1950, 1960. Entonces la gente tenía que ser capaz de hacer este dibujo sin hacer los cálculos. Sin hacer los cálculos. El algoritmo nos deja hacer el dibujo sin hacer los cálculos. Bueno, acá hacemos un poco un resumen de lo que hemos estado viendo hasta ahora, ¿no? Dado este sistema a lazo cerrado, la función de transferencia es esto de acá, K por G sobre 1 más K por G por H, y la ecuación característica 1 más K por G por H igual a 0, donde, como dijimos, y perdonen que insista, este parámetro es variable, porque lo elegimos nosotros. Ahora bien, vamos a hacer un poquito de matemática. Vamos a ver un poquito de la matemática atrás de esto para saber dónde estamos parados y por qué usamos G por H para dibujar el lugar de raíces. Partamos de la ecuación característica. 1 más K por G por H igual a 0. Ahora bien, esa G de S es un polinomio numerador dividido en un polinomio denominador en S. Y H también va a ser un polinomio numerador dividido en un polinomio denominador. Entonces, a esa función de transferencia, a esta ecuación característica, la podemos escribir como 1 más K por el numerador de G sobre el denominador de G por el numerador de H sobre el denominador de H igual a 0. Y para sacarnos de encima esta división, podemos multiplicar en ambos miembros de esta ecuación por denominador de G por denominador de H, de forma tal que la ecuación característica queda como el producto de los denominadores
de G por H, o el producto de los denominadores de G y de H, más K por el producto de los numeradores de G y H. O sea, D más K por N igual a 0. Los coeficientes de D sub G, de D sub H, de N sub G y N sub H, los coeficientes están fijos. Dependen de la planta, del sensor que compramos. ¿Sí? Están ahí. Entonces, lo único que va a cambiar es la ganancia K. Y por supuesto, van a cambiar las raíces de esta ecuación conforme cambia la ganancia K, y como cambian las raíces, cambia la respuesta temporal. Esto es lo que hicimos recién, ¿sí? Un ejemplo de fuerza bruta. Y ahora vamos a aprovechar para estudiar un poquito los efectos de la realimentación en un sistema que a lazo abierto es estable. Entonces pensemos en este sistema de acá, con realimentación unitaria, H vale 1, y G que vale S más 6 sobre S por S más 1 por S más 3. El lugar de raíces de este sistema es el que se dibuja acá. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos elegir distintos valores de K, lo que nos va a dar distintos valores de polos y diferentes respuestas para los sistemas o para el sistema a lazo cerrado. ¿Sí? Acá lo único que estamos haciendo es cambiar la ganancia. Entonces, fíjense, miren, si bien el sistema original a lazo abierto y tampoco el de lazo cerrado va a ser un sistema de segundo orden, porque no lo es. Ya de entrada tenemos un 0 y 3 polos, por lo tanto, en la función de transferencia de lazo cerrado vamos a tener también 3 polos, vamos a tener un sistema de tercer orden. Sí podemos hablar de que, bueno, estas ramas se pueden comportar como dominantes con respecto a esta otra. O sea, estas dos raíces, vamos a hablar de raíces por ahora, se conforman de forma dominante con respecto a esta que está por acá atrás. Si bien están todavía bastante cerca, digamos que el efecto predominante va a ser el de acá. Entonces, ¿qué podemos esperar? Si elegimos una ganancia tal que todas las raíces sean reales, entonces esperaremos una respuesta sobreamortiguada. Si por el contrario elegimos una ganancia, un valor de ganancia que hace que las raíces de la ecuación característica sean complejas conjugadas, al menos las dominantes, los valores están aquí, como son complejas conjugadas, la respuesta va a ser subamortiguada. Y luego, ¿qué puede pasar también? Que elijamos una ganancia tan grande que haga que la parte real de al menos una de las raíces se vuelva positiva, tal como es este caso, y en ese caso la respuesta temporal se va a volver oscilatoria. Y ese es un fenómeno, un efecto que tenemos que tener muy en claro cuando hacemos realimentación. Nosotros podemos hacer que un sistema estable a lazo abierto se vuelva inestable a lazo cerrado. Por eso, cuando hablamos de estabilidad en sistemas a lazo cerrado, hablamos de estabilidad relativa. El sistema es estable para determinados valores de ganancia K. Por ejemplo, este sistema es estable para K, que va desde 0 hasta un poco menos de 10.
¿Se dan cuenta? La diferencia es enorme con respecto a los sistemas a lazos abiertos. Los sistemas a lazos abiertos son estables o inestables, absolutamente. El sistema es estable o no es estable. Los sistemas a lazo cerrado, como tenemos en a la hora de determinar los polos del sistema de lazo cerrado, tenemos un parámetro variable, podemos cambiar esos valores y corremos el riesgo de hacer que nuestro sistema de lazo cerrado se vuelva inestable. Entonces, el rango de estabilidad de un sistema de lazo cerrado es muy importante de determinar. El rango de estabilidad nos dice cuál es el rango de valores de K que le podemos aplicar a nuestro sistema y mantenerlo estable. Pero también podemos hacer el efecto contrario, a un sistema inestable, volverlo estable. Supongamos un sistema como este, que a lazo abierto tiene una raíz en -4, una raíz en -3 y una raíz en 1 positivo. Este sistema a lazo abierto es inestable. Ahora, si dibujamos el lugar de las raíces, vemos que en algún momento esta raíz inestable, que aparecía en el 1 positivo, se pasa al semiplano izquierdo. Por lo tanto, vamos a tener un valor de K a partir del cual el sistema va a ser estable. Con cierto cuidado, porque luego, mientras K va creciendo, acá llegará un momento que nos pasamos de vuelta para el otro lado. ¿Sí? Pero podemos determinar un rango de valores que va a hacer que este sistema sea estable a lazo cerrado. Y acá a continuación hay algunos ejemplos. Por ejemplo, la respuesta con K igual a 10 es inestable. Con K igual a 13, la respuesta del sistema de lazo cerrado es estable, sobreamortiguada. Con K igual a 15 es estable, subamortiguada. Y con K igual a 45 es inestable nuevamente. Noten cómo las oscilaciones van creciendo en amplitud. Acá vemos el valor que toma una de las raíces para cada uno de los casos que hemos planteado. Esto los invito a que ustedes lo revisen con un poco más de paciencia en sus computadoras, por su cuenta, que agarren Octave y traten de replicar estas respuestas para ver bien cómo interactúa la ganancia con la respuesta temporal. Vamos a comenzar a hablar entonces ahora de la construcción del lugar de raíces, porque si bien vamos a dejar que el software lo haga para nosotros, tenemos que saber de dónde vienen las cosas para saber cómo aplicarlo. Entonces, vamos a arrancar considerando esto. Tenemos la ecuación característica, que es 1 más K por G por H igual a 0. Ahora bien, a esto lo podemos reescribir como G por H igual a -1 sobre K. ¿Sí? Y a esto, en el plano complejo, esta igualdad en el plano complejo, la podemos representar o bien de forma escalar o bien de forma vectorial. ¿Qué quiero decir con eso? Ahora les muestro. Vayamos al plano complejo. Eje imaginario, eje real, eje imaginario, eje real. K es un número positivo, ¿sí? Para nosotros siempre K es mayor que 0. En realidad podríamos hablar de mayor o igual que 0, pero hacer K igual a 0 no tiene mucho sentido, porque
por el lugar donde está acá dentro de la función de transferencia, que está en el numerador también, multiplicando a todo el numerador, hacer k igual a 0 significa hacer que la salida del sistema sea 0. Entonces, no tiene mucho sentido, la verdad. Dejémoslo así, k mayor que 0, estrictamente mayor que 0. Como k es estrictamente mayor que 0, entonces el número menos 1 sobre k es un número real y negativo. Este número de acá es menos 1 sobre k. Y a este número lo podemos ver como efectivamente un escalar que vale menos 1 sobre k, pero también lo podemos ver o lo podemos expresar como si fuera un vector. Un vector que tiene de módulo, o sea, de longitud, el módulo de 1 sobre k, y como argumento, o como fase, este angulito que está acá, contando desde el eje real, un ángulo de 180 grados. Pero esa no es la única representación de fase. Podemos pensar en, podemos pensar en una fase en un ángulo de 180 grados. Ay. Pero también podríamos pensar en un ángulo de menos 180 grados. O podríamos pensar en un ángulo, este ya lo voy a hacer a mano alzada, en un ángulo que tenga 360 más 180 grados. Digamos que la representación de la fase de este vector, va a ser 180 grados por 2i más 1, con i que puede valer 0, menos 1, 1, menos 2, 2, y así hasta el infinito. De esta forma, transformamos esta igualdad, g de s por h de s igual a menos 1 sobre k, en dos condiciones. Cuando dejamos de ver esto como un número y pasamos a verlo como un vector, lo transformamos en dos condiciones. Para que se cumpla esta igualdad, se tiene que cumplir la condición de módulo, el módulo de g por h es igual a 1 sobre k, y la condición de fase. La fase o el argumento de g por h es igual a 180 por 2i más 1. Y a partir de estas dos condiciones salen todas las reglas del algoritmo que yo les comentaba para la construcción del lugar de raíces. Principalmente se basan en la condición de fase, pero nosotros vamos a usar la condición de módulo, que es esta que está acá, justamente para determinar los valores de k para los puntos de interés. Entonces ahora vamos a ver, no vamos a estudiar el algoritmo en profundidad, pero sí vamos a ver algunas de las propiedades de este algoritmo para entender cómo funciona el lugar de raíces. Por ejemplo, ¿dónde comienzan los lugares de raíces? ¿Dónde comienzan lo que llamamos ramas? Y a todo esto, ¿qué son las ramas? Las ramas del lugar de raíces representan la evolución de cada una de las raíces de la función de transferencia de lazo cerrado. ¿Sí?
Estos gráficos que veíamos nosotros, a ver si tengo alguno por acá, estas líneas que vemos se llaman ramas y representan la evolución de cada raíz. Este sistema tiene 3 raíces que pueden ir tomando esos valores. Y acá hay que prestar mucha atención porque nosotros estamos dibujando la evolución de las raíces de la ecuación característica del sistema de lazo cerrado. Pero para ese dibujo nos basamos en la función de transferencia de lazo abierto. Entonces hay que prestar mucha atención. ¿Dónde comienzan esas ramas? Las ramas inician en los polos de la función de transferencia de lazo abierto. Las ramas del lugar de raíz se inician en los polos. Y eso es más o menos sencillo de ver si venimos acá. En esta ecuación de acá. ¿Dónde inicia el lugar de raíces? Cuando k vale 0. Si k vale 0, entonces todo este término desaparece y lo que nos queda es el denominador de g por el denominador de h igual a 0. Las raíces de la ecuación, cuando k vale 0, son iguales a los polos de la función de transferencia de lazo abierto g por h. Entonces, las ramas del lugar de raíces comienzan con k igual a 0 en los polos de la función de transferencia de lazo abierto. Por otro lado, ¿dónde terminan las ramas? Cuando hacemos que k sea infinito, vieron que estábamos hablando de que íbamos a hacer variar k entre dos valores distintos. Normalmente k toma valores positivos, por lo tanto lo hacemos valer desde 0 en adelante. Bueno, matemáticamente queda cómodo decir de 0 a infinito. En el infinito aparecen los puntos de llegada, que equivalen a los ceros de la función de transferencia de lazo abierto. Entonces, las ramas del lugar de raíces comienzan con k igual a 0 en los polos de la función de transferencia de lazo abierto y terminan con k igual a infinito en los ceros de la función de transferencia de lazo abierto. ¿Y qué ocurre cuando el número de ceros es distinto al número de polos? Por ejemplo, sin ir más lejos, acá. A ver, miren, vamos a esta. Esta de aquí. ¿Qué ocurre aquí? Miren, este lugar de raíces tiene 3 ramas. ¿Por qué tiene 3 ramas? Porque la función de transferencia de lazo abierto, que es g por h, en nuestro caso h vale 1, por lo tanto lo único que nos queda acá es g. Esta función de transferencia tiene 3 polos. Si la de lazo abierto tiene 3 polos, la de lazo cerrado también tiene 3 polos. ¿Dónde comienzan las ramas? En k igual a 0, ¿en qué puntos? En este punto de acá, en el 0, porque arrancamos en este polo, en este punto de acá, que es menos 1, correspondiente a este otro polo, y en este puntito de acá, que es menos 3, correspondiente a este otro polo. En estos 3 puntos, k vale 0. Ahora bien, dijimos que los lugares de raíces terminan en k igual a infinito en los ceros
de la función de transferencia de lazo abierto. En este caso hay un solo cero, que está en menos 6. Aquí, K, la ganancia K vale infinito. ¿Y qué pasa con las otras dos ramas? Las otras dos ramas terminan en el infinito. ¿Sí? Se van hacia el infinito. Que en el plano complejo, el infinito puede estar en cualquier parte, ¿no? El infinito es un círculo de radio infinito. Entonces, cuando no tenemos la misma cantidad de ceros que de polos, tendremos la diferencia en ramas que se van hacia el infinito. ¿Cuántas ramas vamos a tener? ¿Cuántas ramas equivale a decir cuántas raíces tiene la ecuación característica del sistema de lazo cerrado? Vamos a tener la misma cantidad que polos tiene la función de transferencia de lazo abierto. En este caso, la función de transferencia de lazo abierto tiene 3 polos, por lo tanto tenemos 3 ramas. En este otro caso, en este diseño que tenemos acá, fíjense, acá tenemos un polo en 1, un polo en menos 3 y un polo en menos 4. Entonces, aquí K vale 0. Cuando la raíz vale 1, K vale 0. Aquí también K vale 0. La otra raíz vale menos 3. Y aquí también K vale 0. Cuando la raíz vale menos 4. Ahora, no hay ningún 0 en esta función de transferencia. Entonces, las 3 ramas se van hacia el infinito. Esto es K igual a infinito, o que tiende a infinito. Permítanme que ponga el signo igual. Esta otra rama que se va hacia el infinito. Y esta otra rama que se va hacia allá, hacia el infinito. ¿Y por qué es útil esto? Bueno, porque nos deja entender en qué sentido crece K en este gráfico. ¿Sí? Aquí, a medida que K crece, esta raíz se va para allá, esta raíz se va para allá, en algún punto se van a encontrar y van a ser raíces reales y dobles, y luego se van a separar, una se irá para arriba, la otra se irá para abajo. Mientras que la tercera raíz de este sistema va a seguir creciendo hacia el menos infinito real. Entonces, esta información, esto es muy importante, conocer el sentido en el cual va creciendo K a lo largo de las ramas. Y esa información la sacamos conociendo esto. Puntos de inicio y puntos de llegada. Número de ramas también es importante. La simetría del dibujo. El dibujo del lugar de raíces es simétrico con respecto al eje real, y eso tiene una razón de ser. Las raíces de la ecuación característica pueden ser o reales, o si tienen parte imaginaria, ya sean imaginarias puras o complejas conjugadas, la parte imaginaria está conjugada. Por lo tanto, el eje de simetría es el eje real. Y el resto de las reglas, hay 5 reglas más, no las vamos a ver, no son tan necesarias son importantes si uno quiere hacer uso del algoritmo, pero no tanto si lo que queremos hacer es solamente analizar qué información nos está dando el lugar de raíces. Y me parece bueno ahora hacer un ejemplo, me parece que podríamos hacer un ejemplo de uso
del lugar de raíces. Para hacer un diseño, vamos a tomar este sistema como ejemplo. Entonces, vamos a ir a Octave, Close All, Clear All, CLC, y nos venimos acá, S igual a TFS, G igual a 1 sobre S menos 1 por S más 1, perdón, esto era S más 3, por S más 3 por S más 4. ¿Está? Esa es nuestra función de transferencia de lazo abierto H1, realimentación unitaria. Entonces, vamos a dibujar el lugar de raíces de nuestro sistema. ¿Cómo? Con un simple comando rlocus G, o si quieren, para hacerlo más completo, G por H. Ejecutamos este código. Fíjense que aquí ya notamos algo, que la función de transferencia de lazo abierto es de un sistema inestable. ¿Por qué lo sabemos así de simple vista? Bueno, porque hay un cambio de signo en los coeficientes del denominador. Y esa era una condición para que el sistema sea inestable. Veamos el lugar de raíces. Bien, lo tenemos acá. Aquí está el eje real. Aquí está el eje imaginario. Vemos que las raíces comienzan acá, en k igual a 0, ahí y ahí, y de este lado crecen así. Miren, vamos a hacer una cosa. Imprimimos. Lo vamos a estudiar acá. Entonces, aquí k vale 0. Aquí k vale 0. Aquí k vale 0. Tres polos, ningún 0. Por lo tanto, por acá k se va al infinito. Por aquí k se va al infinito. Y por acá k se va al infinito. Estas semirrectas que aparecen aquí se llaman asíntotas. Forman parte del algoritmo, de ese algoritmo que yo les mencionaba. Cuando se da el caso de un sistema donde hay menos ceros que polos y por lo tanto las ramas se van al infinito, para saber para dónde salen, se dibujan estas rectas asíntotas. Se supone que en el infinito, el lugar de raíces se toca con las asíntotas. Bien, ahora vamos a hacer un ejemplo de diseño. Supongamos que lo que queremos es que la respuesta de nuestro sistema sea críticamente amortiguada. Para que la respuesta del sistema sea críticamente amortiguada, las raíces dominantes deben ser reales e iguales. Por lo tanto, qué feo que quedó eso. Las raíces, perdón, deben ser reales e iguales. Por lo tanto, tienen que valer ese punto de cruce de ahí. Tenemos que lograr que valgan eso. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, ¿se acuerdan que este plot de Octave nos devuelve acá abajo las coordenadas del punto que estamos señalando con nuestro mouse? Entonces, vamos a hacer un zoom acá
Y vamos a seleccionar este punto como punto de diseño. Es menos 0.47 más 0i. Es decir, es un número real, menos 0.47. Ese va a ser nuestro punto de diseño. Vamos ahora a Paint. Este punto de acá lo vamos a llamar S1 y es menos 0.47. O sea, lo que queremos lograr es que dos de las raíces de la ecuación característica del sistema de lazo cerrado valgan menos 0.47. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aplicando la condición de módulo. Entonces, vamos a decir, si se busca una respuesta al escalón críticamente amortiguada, el punto de diseño es menos 0.47. Ahora, ¿cuánto tiene que valer K para que las raíces dos de las raíces valgan menos 0.47? Bueno, ahí es donde entra la condición de módulo. Ahí vamos a hacer valer la condición de módulo. Fíjense, ¿qué dice la condición de módulo? Dice que el módulo de G por H es igual a 1 sobre K. Para cualquier valor de S que forme parte del lugar de raíces. Ahora, nuestro punto de diseño, o sea, nuestro punto de diseño S1 forma parte del lugar de raíces. Quiere decir que si evaluamos esta ecuación en nuestro punto de diseño, vamos a obtener el valor de la inversa de la ganancia que necesitamos para que todo esto cierre. Entonces, vamos a venir acá y vamos a escribir que la inversa de K es igual a esto. Miren, tomo la función de transferencia, la copio y escribo abs, valor absoluto de la función de transferencia, pero valuada en S1. Es decir, en cada lugar donde había una S, escribo S1, que es mi punto de diseño. Esto va a devolver un número. 0.077. Ahora, K, la ganancia K que estoy buscando, es igual a 1 sobre la inversa de K. ¿Sí? Por supuesto que lo podríamos haber hecho todo en la línea 9, pero para simplificar, hacemos esto así. ¿Qué quiere decir esto? Que si lo que nosotros buscamos es que la respuesta temporal del sistema de lazo cerrado sea críticamente amortiguada, la ganancia tiene que valer 13,12. Y ahora vamos a verificar. ¿Cómo hacemos la verificación? Bueno, hacemos función de transferencia de lazo cerrado igual a feedback K por G H. Esta es nuestra función de transferencia de lazo cerrado. Noten, como habíamos dicho, que tiene 3 polos, igual que la función de transferencia de lazo abierto. ¿Y cuánto valen esos polos? Menos 47, menos 0,47, menos 0,47. Y el otro, menos 5.055. Los que nosotros diseñamos son estos dos de acá. ¿Sí?
Recuerden que lo que buscamos era que justamente 2 de las raíces valieran menos 0,47. Y finalmente podemos hacer una última verificación. Entonces acá escribimos pol fdt lc y step fdt lc. Y ahí tenemos la respuesta al lazo cerrado de nuestro sistema. Hagamos otra. Volvamos a dibujar esto. Y vamos a hacer una más. Evaluemos ahora la respuesta, o busquemos ahora la respuesta para un sistema con un sobrepasamiento del 4%. Entonces ahora, digamos que si se busca una respuesta al escalón con sobrepasamiento del 4%, eso equivale a un zeta de 0,707. ¿Sí? Eso ustedes no tienen por qué saberlo, es así, es prácticamente, o sea, si hacen las cuentas con la fórmula del sobrepasamiento máximo, les va a dar un valor de zeta muy cercano para el 4%. ¿Y por qué se usan estos números? Porque un sobrepasamiento del 4% es razonable dentro de lo que son los criterios de ingeniería, y zeta de 0,707 implica que el ángulo que forma la semirrecta, que representa el lugar de zeta constante, con el eje real negativo es de 45 grados. Entonces es muy fácil de dibujar. ¿Sí? Por eso, históricamente, se usan estos dos números. Entonces, si buscamos esto, vamos a hacer R locus, G por H, y ahora, y ahora hacemos zeta igual a 0,707, y S grid zeta. Creo que con un parámetro nos va a dejar ejecutar. Si no, hay que agregarle algún valor de omega n. No, claro, hay que agregarle un valor de omega n, digamos 5. Ahí está. Muy bien. Entonces ahí tenemos el lugar de raíces superpuesto con la semirrecta de zeta igual a 0,707 y el omega n de 5. ¿Está? Si nuestro punto de diseño exigiera realmente estas condiciones, o sea, un tiempo de establecimiento tal que nos demandara ese omega n, tendríamos que hacer que nuestras raíces se posicionen aquí y aquí. ¿Está? Esos dos puntos, ahora, en esta configuración, son inalcanzables. Esa es una solución a la cual no podríamos llegar. ¿Está? Hay técnicas para hacer que el lugar de raíces pase exactamente por este punto, pero nosotros no las vamos a ver. Lo que sí podemos hacer es cumplir con una de las condiciones, que fue lo que planteamos inicialmente, que es el zeta de 0,707, o sea, el sobrepasamiento del 4%. ¿Cómo hacemos? De la misma forma que hicimos recién. Hacemos un zoom aquí, elegimos este punto como punto de diseño, que ahora es menos 0,45 más 0,45i. Ese es nuestro nuevo punto de diseño, menos 0,45 más 0,45i.
Entonces, bueno, no lo voy a poder graficar acá porque este está muy chiquito. Vamos a hacer un zoom a esto. Acá sí. Nuestro nuevo punto de diseño va a ser este de aquí, que es S2, que vale menos 0.45 más J o I por 0.45. Ahora es un número complejo. ¿Hay problema? No, no hay ningún problema. Porque venimos acá, a Octave, decimos nuestro nuevo punto de diseño es esto. Hay que escribirlo por I. Ahí está. Y ahora copiamos el código de la línea 9. Vamos a decir inversa de K2 es igual al valor absoluto de 1 sobre S2, ahora menos 1, por S2 más 3, por S2 más 4. Esto va a dar un número. Y luego K2 es igual a 1 sobre la inversa de K2. (14.07). 14. Entonces, con la ganancia de 13, la respuesta temporal del sistema es sobreamortiguada. Con una ganancia de 14, la respuesta temporal del sistema va a ser subamortiguada con un sobrepasamiento del orden del 4%. Deberíamos ahora verificar. Entonces copiamos estas tres líneas de acá, las pegamos aquí abajo, vamos a hacer una función de transferencia de lazo cerrado 2, con K2, vamos a ver dónde están sus polos, y fíjense que hay dos de sus polos que están en menos 0.45 más 0.45i, y menos 0.45 menos 0.45i. Entonces, dos de las raíces de la ecuación característica del sistema de lazo cerrado están en nuestro punto de diseño. Y ahora, finalmente también podemos graficar, y ya que estamos, vamos a comparar con la respuesta anterior. Acá estaríamos. En azul tenemos la respuesta del sistema sin sobrepasamiento. En rojo tenemos la respuesta del sistema con sobrepasamiento. ¿Está? Vamos a ver si es del orden del 4% como esperábamos. Para calcular el sobrepasamiento deberíamos ver cuánto vale el valor máximo, que es más o menos 7.20. Y el valor de régimen, que es, perdón, no es 720, es 7,10, más o menos. Sí, 7,09. 7,09, no es 720, sino 7.09. El valor en estado estable lo medimos por acá, 6.8. Y el sobrepasamiento es
el valor máximo menos el valor de régimen dividido el valor de régimen. Sobrepasamiento del 4%. Notarán ustedes que nosotros le ingresamos a esto un escalón, como referencia, un escalón unitario. Es decir, que queríamos que la salida de este sistema llegara a 1. Acá no vemos el escalón, pero nuestra señal de referencia es una cosa así. Entonces, ¿qué tenemos acá? Más allá de que tenemos con K igual a 13 una respuesta sobreamortiguada y con K igual a 14 una respuesta subamortiguada, tenemos en ambos casos un error en estado estable enorme. Porque la idea es que si el sistema está trabajando a lazo cerrado, la salida se parezca a la entrada. Si ponemos un escalón unitario, queremos que la salida, una vez que el sistema se establece, esté cerca de 1. Para el error, para acomodar el error, vamos a necesitar más que una simple ganancia, vamos a necesitar ajustar más que una simple ganancia. ¿Por qué? Porque este sistema es tipo, lo vemos acá, G por H, o G directamente, no tiene polos en el origen. Por lo tanto, es un sistema tipo 0. Así que siempre va a tener error en estado estable cuando trabajemos, constante, cuando trabajemos a lazo cerrado. Es por eso que acá lo vemos, incluso lo podemos ver acá, representado de esa forma, con un error bastante grande. Para acomodar el error, la clase que viene vamos a empezar a ver qué otras cosas podemos poner en esta posición de acá, aquí. ¿Qué más podemos poner acá para lograr mayores efectos y para lograr efectos en el error, justamente? ¿Por qué cuando usamos la función de, por qué cuando usamos el comando rlocus, por ejemplo acá, le pasamos como argumento G por H y no feedback de G y H? O sea, ¿por qué le pasamos como argumento a rlocus la función de transferencia de lazo abierto si lo que estamos estudiando son las raíces del denominador de la función de transferencia de lazo cerrado? ¿Por qué? Bueno, la razón está justamente en la teoría. Lo que nosotros estamos estudiando en el lugar de raíces es la evolución de las raíces de la ecuación característica a lazo cerrado. Esta es la información que estamos viendo. Nada más y nada menos. Ahora, para dibujarla, para dibujar el lugar de raíces, como partimos de la condición de módulo y la condición de fase, que ambas usan G por H, la función de transferencia de lazo abierto, que está metidita acá, es que para dibujar el lugar de raíces usamos la función de transferencia de lazo abierto. Y no se olviden
que, por ejemplo, el punto de inicio y los puntos de inicio y los puntos de llegada dependen de los polos del lazo abierto y de los ceros del lazo abierto. Y el resto de las propiedades también, y el resto del algoritmo también depende de la función de transferencia de lazo abierto. Pero la razón principal, o las dos razones principales, están acá. Para dibujar el lugar de raíces, estamos usando la función de transferencia de lazo abierto. De hecho, la de lazo cerrado todavía no la conocemos, porque justamente no conocemos el valor de K. Ese valor es el que nosotros estamos tratando de determinar.